Matices. Una producción de Noticias Monumental. Y hoy tenemos ya en vivo a don Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, que nos acompaña, que ha sido noticia el tema hacendario desde hace varios días, particularmente desde el 1 de agosto, que el presidente Solís hizo una cadena de radio y televisión. Así es que don Fernando, que es amigo de estos micrófonos, porque fue analista de Noticias Monumental antes de ser viceministro de Hacienda. Don Fernando, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Ayúdeme en despacio. Tenemos buen rato para hablar. Qué dicha. Sí, porque la última vez que vino había un partido del Real Madrid que se fue a tiempos extras y solo pudimos hablar 20 minutos. Falta de liquidez. Sí. ¿Qué es eso? Ok, vamos a explicarlo muy sencillo. Si el gobierno ocupase gastar 100 colones, por ejemplo, de esos 100 nosotros 54 lo obtenemos de impuestos. El resto de recursos, ¿de dónde provienen? Bueno, de la venta de bonos, del bono del gobierno localmente, ¿verdad? Créditos internacionales que el gobierno ha adquirido y utiliza para financiar proyectos, sobre todo de infraestructura pública, y un mecanismo que se ha utilizado a lo largo del tiempo y que ahora se ha formalizado a través de una plataforma en el Banco Central que se llama Tesoro Directo, que son mecanismos de colocación directa, o sea, la persona, la institución llega directamente, invierte en tesorería y ahí se pactan el plazo y las condiciones. Quiere decir que los 46 restantes nosotros prácticamente los pedimos prestados. Ahora, ¿qué ha estado sucediendo? Que esos 46 no han llegado o en tiempo o en cantidad requeridas. O sea, no los obtuvimos en el momento que necesitábamos o del todo ocupábamos los 46 y no llegaron completos. Entonces, eso ha requerido que Tesorería haya hecho un trabajo muy fuerte de buscar recursos por otras vías, tocar puertas de bancos, tratar de conversarse con inversionistas, un poco ver qué estaba pasando, pero nos ha obligado en algunos casos a posponer ciertos pagos o a retrasar ciertos pagos hasta poder completar los recursos necesarios para poder cubrirlos. Esa es básicamente la situación en la que estamos ahora. Si pudiéramos ponerlo en el ejemplo, un ejemplo muy simple, don Fernando, y usted me ayuda si me voy equivocando conforme avance el ejemplo. Digamos que usted es el Ministerio de Hacienda. Sí. Ok. Y entonces resulta que usted tiene 2 carros, tiene una casa, tiene 2 casas más que alquila y además vende tamales, ¿verdad? Ok, entonces yo lo llamo hoy en la tarde y le digo, don Fernando, vamos a ver el planeta de los simios al cine. Y usted me dice, Randall, ando corto, no tengo liquidez. Y le digo, suave, ¿cómo no tenés liquidez? Pero tenés 2 carros, 2 casas de alquiler, una casa propia y vendes tamales. Entonces usted me dice, sí, pero es que fíjate que las 2 casas, una está vacía, por ejemplo, no lo estoy alquilando, la otra sí, pero con eso pago los gastos de la casa principal en la que yo vivo, los 2 carros ahí los tengo, pero bueno, no he querido vender uno, pues no lo puedo vender y resulta que tengo 2 semanas sin vender tamales. Entonces tengo riqueza, pero no tengo efectivo para poder ir al cine esta tarde. Sí, es que es interesante porque, digamos, el Ministerio de Hacienda no tiene riqueza. La riqueza pero tiene bienes. Bueno, pero no todos son susceptibles de venderse. Digamos, yo no puedo decir, puña, no tengo plata hoy, voy a ir a vender 10 carros. O sea, son parte del patrimonio del ministerio, se utilizan para poder hacer nuestro trabajo y no necesariamente se pueden disponer. Nuestra situación es, vamos a ver, si esto fuera una empresa, la empresa ajusta sus gastos con respecto a los ingresos que va teniendo, salvo que ya hayan bajado mucho y entonces tenga que cubrir sus gastos fijos de otra manera, o sea, cuando ya no puede seguir ajustando y tiene que ver de dónde saca. ¿Cuál es la diferencia con respecto al gobierno en general? O sea, y cualquiera, que tiene mandatos legales que cubrir. Y entonces esos mandatos legales o constitucionales los tiene que hacer sí o sí, independientemente de si tiene o no los recursos. Y de ahí es donde se origina este problema y el problema fiscal en un sentido más amplio. Porque si nosotros pudiésemos decir, bueno, no, voy a reducirle el presupuesto de educación o voy a reducirle el presupuesto a esto o voy a dejar de pagar esto otro y ahí empieza uno a recortar y evidentemente logra darle manejo a la situación desde un punto de vista del recurso de gasto. Pero nosotros prácticamente tenemos que construir nuestro presupuesto en función de lo que estamos obligados a gastar
y con base en eso los ingresos que tenemos son insuficientes para atender el problema y por eso es que no podemos ir al cine, ¿verdad? Porque resulta que entonces tenemos que atender otras cosas. Ahora, nuestra venta de tamales, que es el cobro de impuestos, de ahí es a todas luces insuficiente para la magnitud del problema. Y en el pasado, además, nos han puesto a gastar en algunas cosas y no se ha dado los recursos para eso. Y la última gran modificación que se hizo, probablemente con un gran apoyo político de todos los grupos, fue el aumento del presupuesto en educación. Todos estábamos de acuerdo en aumentar el presupuesto de educación. A eso? Claro, imagínense, es un suicidio políticamente hablando. Pero nadie pensó, mira, vamos a ponerle 2 puntos del PIB más a educación, ¿de dónde los vamos a pagar? Don Fernando, pero entiendo que hay un agregado más a toda esta situación, financiera. Y es que hay deuda, es decir, hay préstamos que el gobierno de la República tiene que honrar, que empiezan a vencerse el pago de intereses a partir de ese instante. Entonces, el Fernando que yo invité al cine, no solo no puede ir al cine, sino que me dice, no, hombre, es que vieras que a partir de la otra semana me empiezan a cobrar el carro que yo había sacado en los primeros 6 meses gratis, pero después tenía que empezar a pagar la deuda y una parte de la casa alquilada y unas partes de las hojas de plátano que compré para envolver los tamales. Sí. Esa es una de las situaciones, entiendo, que además agravan la situación. Bueno, en general, porque en realidad deuda tenemos todo el tiempo y deuda se vence todo el tiempo. El problema es que la deuda es lo primero que nosotros pagamos. Entonces, cuando tenemos los recursos, honramos deuda y ahí es donde empieza la búsqueda de otros recursos para atender otras cosas. ¿Por qué honramos deuda en primera instancia? Bueno, porque si nosotros dejamos de pagar, evidentemente vamos a generar un problema muy grave, pero además no se nos cierra el mercado para volver a seguir pidiendo prestado. Y entonces, evidentemente, tenemos que atender esa necesidad como prioridad. Ahora, más bien, bueno, hoy la viceministra de Egresos, doña Marta Cubillo, que también ocupa el cargo de tesorera nacional, está anunciando el plan de endeudamiento para el segundo semestre junto con el Banco Central. Y bueno, nosotros por dicha, a través de una gestión muy eficiente que ha hecho Tesorería, logró reducir la presión de vencimientos para este segundo semestre y ya empezar a reducir la presión de algunos vencimientos para el año entrante. Y eso nos está ayudando, ¿verdad?, a salirnos un poquito de esa camisa de fuerza. El problema es que tenemos una cantidad de gastos importantes que hacer, entre esos pagar intereses, y ahí es en donde tenemos que salir a colocar una gran cantidad de deuda para poder financiar esos pagos. Ok, colocar deuda es vender bonos. Exactamente. Ok, pero entiendo que los bonos no se están vendiendo al ritmo que ustedes quisieran. Eso es lo que ha pasado exactamente. ¿Por qué? Bueno, sucedieron 2 cosas este año que probablemente aceleraron un proceso que se había dado en otros momentos. Bueno, en primera instancia puede ser que algunos inversionistas estuviesen esperando que les ofreciéramos tasas de interés más altas. Y eso puede haberse venido sucediendo desde hace un tiempo. Y bueno, ya la tesorería hizo ajustes de ciertas tasas y eso ha permitido que llegue algún poco de plata adicional. Le mejoraron un poquito las tasas. Exactamente, pero no es que tampoco se ha desbordado la cantidad. O sea, no era solamente ese problema. Pero se dieron otras 2 situaciones. En junio, cuando el tipo de cambio se dispara, para evitar que se saliera de control la situación cambiaria, el Banco Central empieza a vender dólares. ¿Y qué significa esto? Bueno, que entonces le pone a la gente dólares a su disposición y a cambio recibe colones. Y esos colones lo que hace es retirarlos de circulación. Que cuando el Banco Central recibe pagos por estas vías, lo que hace es decir, bueno, ya esta plata no circula, ya la cambia por dólares que están moviéndose en la economía. Y eso redujo la cantidad de recursos disponibles en moneda local, en colones, y claro, con eso se redujo la cantidad de dinero que se estaba circulando y eso pues creó esas condiciones de menor liquidez. A esto se suma otra situación. Empieza Bancrédito a vender su cartera de préstamos, o sea, agarra sus préstamos y le dice a las entidades financieras, bueno, mire, yo tengo todas estas operaciones de crédito y como parte del proceso de salida de mercado yo las quiero vender. Y las entidades financieras, sobre todo los bancos más grandes, compran esa cartera. Para poder comprar esa cartera han tomado los recursos que tenían disponibles y pagarle a Bancrédito por esos préstamos. Y bueno, te compro esa operación, vale tanto, te da tanto por cobrar, etcétera, tenga. Y eso ha dejado a los bancos con menos recursos en efectivo.
lo cambiaron por un crédito que ya había estado colocado en el pasado. Probablemente están haciendo muy buen negocio, van a tener buenas utilidades a raíz de esto, pero se quedaron sin cash. Y entonces estas dos cosas se juntaron casi al mismo momento. Bancrédito empieza a vender fuertemente su cartera en el mes de junio, julio, y las operaciones estas digamos, para estabilizar el tipo de cambio se dieron también en el mes de junio. Y ahí es entonces donde el problema, digamos, ya la tirantez que teníamos nosotros en materia de conseguir recursos se convierte en escasez. O sea, antes pues salíamos con dificultad porque también tenemos una deuda muy grande que hay que estar financiando, pero en este mes ya empezamos a llegar a subastas, no conseguíamos la plata, tocábamos puertas, no aparecía por otro lado, y la respuesta era, bueno, mire, es que no tengo liquidez porque sucedió esto, no tengo efectivo porque hice tal operación, etcétera, y ahí es entonces donde tuvimos que empezar a tener esos ajustes con respecto a los pagos. Estamos en crisis. Vamos a ver, nosotros tenemos un problema de liquidez, tenemos una situación grave de liquidez que podría eventualmente solucionarse en las próximas semanas si llegan los recursos a las subastas y entonces nosotros conseguimos la plata. Esto es una primera manifestación de un problema que puede ser más grande. Por ejemplo, como si una persona tuviera, digamos, una infección, un problema, digamos, bronquial, para poner un ejemplo, y resulta que tiene un primer síntoma, fiebre. Entonces nosotros tenemos fiebre. No hemos llegado, digamos, a que el problema sea más grave en términos de salud, pero es un primer síntoma de que hay una situación que arreglar. ¿Qué pasa si no lo arreglamos? Bueno, podrían eventualmente venir otros síntomas, otras más manifestaciones del problema, y eso es evidentemente lo que el país tiene que evitar. Cuando nosotros conversamos de esto con expertos internacionales, casi al unísono nos han dicho lo mismo. Mire, todos los países que tuvieron problemas tuvieron después que someterse a agendas de ajuste muy fuertes, dramáticas, pesadas, donde el peso de los organismos internacionales en la definición de esas agendas era enorme. Claro. Prácticamente ellos decían... Claro, porque los que prestan plata ponen las condiciones. Exactamente. Pero ustedes no han llegado a ese punto. O sea, Costa Rica está en un punto donde puede, a través de acuerdos y de pactos, digamos, políticos, ponerse de acuerdo cómo salir de esto de forma autónoma. Y estamos todavía en ese punto. Entonces, tenemos una manifestación de lo que podría ser a futuro una crisis fiscal. Si ya sabemos que va a suceder, evitémosla. Ok, pero entonces no estamos en crisis. No estamos en una crisis económica o fiscal. Tenemos una situación de liquidez, tuvimos una crisis de liquidez en un momento dado porque teníamos que conseguir la plata y no la estábamos encontrando. ¿Por qué esto no es una crisis fiscal o económica? Bueno, porque no ha generado efectos de otro tipo. O sea, el país no ha caído en insolvencia. Todavía tenemos recursos para pagar nuestras obligaciones de deuda, por ejemplo. Todavía este fenómeno no ha generado, digamos, un disparo en términos de tasas de interés que frene la economía y que produzca más desempleo. Todavía no hemos perdido, digamos, la confianza de inversionistas internacionales que puedan decir, no, más bien no voy a invertir en Costa Rica, me llevo mi capital, y no ha generado deterioro social como ha producido en otros países. Ejemplos cercanos, digamos, donde sí se da esa situación, El Salvador, por una falta de acuerdo político, a El Salvador se le restringió la posibilidad de renovar deuda o de colocar nueva deuda, y entonces no tiene plata para pagar ciertas cosas. Y Puerto Rico, ¿verdad?, que es el problema más grave, de que pues, a raíz de una situación de crisis más vieja, ya han tenido, digamos, que enfrentar problemas de pago de deuda y han tenido que empezar a recortar ya permanentemente gastos en cosas esenciales como en educación. Pero entonces vamos a ver, usted ha señalado algunas cosas que me parece adecuado a esta altura del programa recordar. Cuando yo le hice la metáfora de los tamales, usted me dice, nuestros tamales, refiriéndose a la recaudación de impuestos, a todas luces es insuficiente para enfrentar la situación fiscal. Okay. Entonces ahí tenemos una primera premisa. Mejorar la recaudación fiscal o cobrar más impuestos de los que existen hoy no son suficientes para paliar el déficit fiscal. Eso está claro para usted, para mí, para todo el mundo, ¿verdad? Así es. Okay. Porque además, tal vez es muy importante decirlo, y para seguir con ejemplo los tamales, la olla donde los hago no es tan buena como la que debería tener. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito
con las leyes que tengo puedo hacer más, pero muy poco más. Okay. O sea, ya inclusive ahí para que quiera hacer más necesito reformar lo de la legislación. Okay. Y lo otro es que no estamos en una crisis económica, estamos en una crisis fiscal, estamos con un problema de liquidez. Eso es. Pero no estamos en crisis fiscal. O sea, perdón, y no es que no podamos llegar a eso en un futuro, si no se resuelve, pero digamos que lo que tenemos ahorita es una primer manifestación de un problema, evidentemente si no se atiende en el futuro, no nos adiciona. En Twitter es ¿qué tan estamos de la crisis? Mira, en términos de tiempo, es muy relativo hablar de un plazo. Yo diría, seguimos así, si no hacemos nada. Si seguimos así el año entrante vamos a tener... Pero no estaremos en crisis. Veremos, porque es que te lo voy a poner de esta manera. Nosotros, y yo particularmente, no esperaba tener problemas de liquidez este año. O sea, cuando nosotros empezamos el año decíamos, bueno, sí, mira, probablemente vamos a tener que ver aumentos de tasas y si en algún momento tener que pues sentarse con el mercado a ver si ellos están esperando mejores rendimientos, porque en los Estados Unidos ya se hablaba de aumentos de tasas y entonces eso sabíamos que veníamos. Pero ustedes no esperaban ni lo del cierre de Bancrédito, ni lo del tipo ni de la cambio. crisis del tipo de cambio. Evidentemente esos fueron dos elementos que hicieron que se precipitaran variables que afectaron lo que estaba sucediendo. No estaban previstas en ninguna circunstancia. Lo que venía dándose con el tipo de cambio era un aumento controlado. Ya se había subido un poquito el año pasado y era entendible en función de lo que el país tiene. Pero bueno, al principio de año tampoco sabíamos que digamos que lo de Bancrédito iba a llevar a que saliera el Bancrédito del mercado y tuviera que en ese proceso que empezara a vender su cartera de crédito. Pero don Fernando, por ejemplo, el gobierno de la República sabía que si cerraba Bancrédito iba a ocurrir esto. Sabía que si cerraba Bancrédito había que empezar a vender cartera. Sí. Lo que no sabíamos es que se iba a juntar todo en un solo momento. Bueno, pero es que ellos fueron los que decidieron cuándo cerrar Bancrédito. Bueno, eso es parte del tema de cómo se procede después en el plan para que el banco salga del mercado, ¿verdad? Nosotros habíamos intentado inclusive mantener depósitos en el banco para permitirle al banco que a su vez atendiera las obligaciones con el público. Y bueno, se vino el proceso de venta cartera. Al banco además le dicen, mire, necesito que presente un plan para que usted se salga de este punto de negocio, y el banco establece una serie de condiciones para poder hacerlo. Ahora, como le digo, eran temas que en su momento no sabía que se iban a suceder en el mismo momento. Y bueno, cuando empezó el asunto de Bancrédito, sí sabíamos que lo de Bancrédito nos iba a generar un poquito de estrechez, pero no sabíamos que se iba a juntar con el tema del tipo de cambio y provocarnos este problema. Sí, pero vamos a ver, el tipo de cambio fue antes de lo de Bancrédito. No, acuérdense que el anuncio de lo de Bancrédito creo que se hace en abril o mayo. El asunto sin fecha. Se hace con la fecha del 12 de diciembre. Lo que pasa es que cuando el banco empieza a ver la necesidad de pagar los vencimientos de los depósitos que tiene, es cuando le piden que haga un plan para poder solventar esa situación y el banco empieza a vender su cartera. Y este proceso se acelera sobre todo en el mes de junio, julio. Porque claro, el banco tenía necesidades que atender y por otro lado necesitaba esos recursos y la única manera de obtenerlos era, bueno, si yo había invertido los depósitos míos, lo que la gente me depositó a plazo en préstamos, la manera de pagar esos depósitos era vender a su vez esos créditos. Y ese proceso se ubicó dentro de ese espacio de tiempo. Pero digamos, como economista, don Fernando, y como viceministro de Hacienda, por supuesto, ¿el cierre de Bancrédito se pudo haber atrasado? No, porque el banco tenía... Era ineludible. El banco tenía obligaciones para los cuales no tenía los recursos como para poder atenderlos. Había que cerrarlo cuando se cerró. Lo que se hizo fue anunciar que el banco iba a salir de operación. Se le dio un plazo hasta el 31 de diciembre, pero digamos, para poder cubrir lo que tenía, tuvo que acelerarse ese proceso. Oiga, ¿por qué si no estamos en crisis, aunque estamos en un problema de liquidez que podría reventarnos en la cara el próximo año si no hacemos nada, cuál fue la urgencia de Casa Presidencial de un 1 de agosto con Costa Rica caminando para Cartago a las 7 de la noche, un martes,
que es muy poco común porque las cadenas del presidente son los domingos. Un martes pedirle a los medios de comunicación, por favor, necesitamos pasar la cadena del presidente, no se la dan a los directores como es normal con antelación, sino que nos piden que nos unamos en vivo a la frecuencia del CINAR, y el presidente sale hablando del país sobre una urgencia ineludible, porque digo, pudo haberla hecho el domingo. Sí, vamos a ver, yo sobre el momento exacto, digamos, no tengo claro, digamos, por qué no en un momento u otro. Entiendo que, según lo que me comentaron después, las intervenciones del presidente entre semanas son más vistas que las que hacen en fines de semana. Claro, habría que, sí, eso no lo controla usted, pero habría que ponerse a pensar si un 1 de agosto con Costa Rica caminando para Cartago lo iban a ver más que un domingo, pero bueno. Parece que había una consideración sobre la cantidad de gente que está en la casa viendo televisión en ese momento y oyendo radio en general. Como te digo, ya se había movilizado mucha gente a Cartago y había gente que estaba yendo en ese momento, pero al parecer era un momento de mucha tensión, más bien dentro de los hogares. Ahora, ¿por qué salió el presidente? Porque este problema ya había empezado a generar alertas que se habían hecho públicas, y entonces evidentemente esto no tenía sentido taparlo si más adelante se iba a ser más grande, y sobre todo si ya no había habido manifestaciones y había información que podía generar rumores y estos a su vez hacerse más grandes. Claro. Entonces, en estos casos lo mejor es salir inmediatamente a darle información precisa, está pasando esto, a que no se generaran rumores de lo que estaba sucediendo. Por ahí había habido un artículo en un periódico sobre el tema, un dirigente sindical. ¿Pero desde cuándo estaba pasando? Mira, estos problemas nosotros en realidad, digamos, tensión en el manejo de la caja, los empezamos a tener desde finales del año pasado. Ok, sí, claro, pero digamos, lo que yo quiero saber es qué pasó el 30 de julio, 31 de julio, 1 de agosto, que el equipo económico tuvo que correr a decir, presidente, tiene que salir usted hoy a decirle al país. Nosotros le hicimos al presidente, tuvimos 2 reuniones con él antes de que se hiciera finalmente este anuncio y antes de que inclusive el tema se viera en una sesión del Consejo de Gobierno Ampliado. Y una primera presentación que se le hizo fue la estimación del flujo de caja futuro para el resto del año. Y ahí se le dijo, mire, podemos tener problemas aquí, porque en realidad todo esto está en rojo y necesitamos ver cómo evoluciona el proceso de recaudación y conseguir recursos. En una segunda ya se le plantean la posibilidad de tomar algunas medidas, pero empiezan a surgir, digamos, las primeras situaciones que se dieron. Por ejemplo, digamos, un acercamiento que hubo con los rectores para decirles, mire, vamos a tener que atrasar el pago del FES unos días. Un problema que había habido con el pago de becas de FONAVE y un problema que tuvimos para trasladar unos recursos a Limas. Y entonces, ya en ese sentido, bueno, creo que es mejor que nosotros clarifiquemos qué es lo que está sucediendo para que se entienda bien, que esté muy claro y sobre todo que ordenemos qué va a pasar con los pagos en caso de que el problema continúe o que se haga inclusive un poco más grande. Y ahí es por donde usted ve, por ejemplo, el decreto prioriza los pagos en función de tres órdenes de prioridad: deudas, salarios, pensiones en un primer orden, transferencias en un segundo nivel y el resto de pagos en un tercer nivel. Ya con eso, por lo menos, las instituciones, y así se les ha hecho saber, sepan que si ustedes reciben estos y estos recursos, esto es lo que se les va a pagar primero, y esto eventualmente, si no hay ningún problema, será lo segundo, y si hubiesen recursos suficientes, esto de tercero. El presidente salió porque empezó a filtrarse situaciones. Estas situaciones que eran la negociación con los rectores, el atraso en las becas de FONAVE y el atraso en las transferencias a Limas. Sí, nosotros inclusive el viernes previo a ese anuncio se hizo una conferencia de prensa en Casa Presidencial y se explicó lo que había sucedido con lo de Limas y se dijo, bueno, ya lo solucionamos. En ese momento hubo una conversación del ministro con el presidente ejecutivo de Limas y el subtesorero nacional que estaba en ese momento ahí, y se ubicaron los recursos y se pudo hacer el traslado y se salió a explicar a la gente. Pero lo que se quiso hacer es que, más que salir a explicar cuestiones aisladas de las cuales estaban sucediendo casos, que se entendiera el problema de una manera general, la situación que se estaba viviendo y cómo, por ejemplo, en este caso se estaba pensando en priorizar el pago. ¿A usted no le parece que la cadena del presidente alarmó a la población? Mira, me han hecho esa pregunta varias veces y yo prefiero haber dicho en ese momento lo que estaba pasando,
que llegar dentro de 2, 3, 4 meses o a principios del año entrante y decir, vean, el problema se hizo ya de ese tamaño. Eso es como cuando, no sé, uno se ve una manchita en la piel y sabe que eso puede ser un tumor maligno, está raro y es mejor que me diga, mira, tenés que quemarte eso porque puede ser maligno, a que me lo tapo el día de mañana y cuando me lo vuelvo a destapar ya se hizo una cosa muy grande y tengo un problema de salud mayor. Yo creo que había que decirlo. Evidentemente fue una situación que recibió con sorpresa para algunos, con alarma para otros, pero la realidad era esa. Creo que estábamos viviendo en general en el país una sensación de que este problema no iba a provocar ninguna otra situación, por lo menos no ahora, no iba a provocar una primera alarma, el problema fiscal, y eso nos despierta al país y decirle, bueno, chequeemos realidad. La realidad es que sí, tenemos un problema fiscal y como le decía un día de estos a un colega suyo, nosotros sabemos que viene la inundación, pero no es que mañana amanecemos con el agua al cuello, es que ya empezamos a mojarnos los tobillos y el agua nos puede llegar a la rodilla. Entonces, ahorita podemos movernos, pero no esperemos a que no tengamos el agua por la cintura para decir, miren, nos vamos a ahogar. Pero si usted si usted fuera el encargado de prender las alarmas en el gobierno de la República, una verde, una amarilla y una roja, y tiene que prender esta, ¿cuál prendería? Esta es una primera alarma, digamos, para ponerlo así, verde, o ponerlo después de que es amarilla, inclusive, si fuera el caso. O sea, es porque, vamos a ver, es importante que esta situación se revierta, no por el problema de liquidez en sí, porque, como lo decíamos temprano, esto es una primera manifestación que podríamos resolver, digamos, y si aparece la plata en las subastas, de ahí salimos, el gobierno termina el año y pudimos habernos quedado callados y no decir nada y se acabó el problema, pero entonces el problema en el fondo continúa y va a explotar más adelante, y yo creo que todavía estamos en un punto donde podríamos resolverlo. Un poco el ejercicio que planteamos hoy en la mañana en la asamblea, ¿verdad? Mire, señores, entrémosle al tema, o sea, estamos a tiempo. Y probablemente discutamos esto apenas para que le dé tiempo a la siguiente administración de que arranque con el proceso de implementación de la reforma. Ojalá sea así y ya tenga esa tranquilidad. Pero era una primera alarma, ponerle verde, ponerle amarillo, todavía no es una alerta roja, evidentemente, de que necesitábamos entrar a resolver un problema y que ojalá pudiésemos no solamente arreglar este inmediato, sino el estructural, el problema que está de fondo. Pero le pregunta a Mari Carmen, siguiendo el ejemplo de la manchita en el brazo que usted acaba de dar, ¿el error es que el presidente salió a decir que tenía un cáncer ya en el brazo? No, lo que el presidente sale a decir es que tenemos un tumor. Digamos, vamos a ver. Ya no es la manchita. Vamos a ver, yo por eso decía, o sea, es un problema, una cosa es que tenga una manchita y otra cosa es que tengamos un tumor pequeñito en la piel. Eso no nos va a matar, o sea, evidentemente eso lo podemos curar. Lo que pasa es que si eso no lo curamos y no lo tapamos, cuando lo volvamos a ver va a ser más grande. Y si vuelvo a taparlo, nuevamente ya en algún momento se me va a hacer un problema ya de difícil manejo. Don Fernando, voy a pedirle unos minutos vamos a escuchar la cadena que hizo el presidente Solís, claro. El tono. Yo le voy a pedir a nuestros tuiteros y seguidores en redes sociales que por favor me digan ustedes qué les parece el tono del presidente, si efectivamente, porque hoy don Fernando dice, no estamos en crisis, estamos en problema de liquidez, esto puede reventar el próximo año. Si ustedes sienten que la premura con la que habló el presidente el 1 de agosto, vamos a escuchar la cadena que dura 4 minutos, o un pedacito de la cadena, ¿les parece el mismo tono o efectivamente el presidente cayó en alertar más de lo necesario? Les pido su opinión, #matices por favor en @monumentalcr y lo escuchamos. Buenas noches, amigas y amigos. Tengo la obligación de informarles una vez más, pero en esta ocasión de manera perentoria, la realidad que atraviesa nuestra economía, las acciones que estamos tomando para superar con éxito esta circunstancia si nos mantenemos unidos y actuamos con responsabilidad. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. A pesar de todos los llamados públicos y esfuerzos que hemos hecho desde el inicio de mi mandato para contener los gastos y aumentar los ingresos, sigue existiendo una brecha que debemos cerrar con recursos frescos. Las decisiones económicas tomadas durante esta administración
han permitido que la población no perciba los peligros que afrontamos, pues esta crisis de liquidez ocurre a pesar del crecimiento de la producción, del buen manejo de la inflación y del control ejercido sobre la presión al alza de las tasas de interés. Con franqueza y determinación hemos advertido la fragilidad que experimentan nuestras finanzas desde el año 2010. Durante más de 3 años he urgido la necesidad de que tomar acciones y decisiones correctas y oportunas para evitar, entre otros, el aumento de interés de los préstamos para viviendas y otras actividades esenciales tenía que ser una prioridad nacional. Frente a esta realidad, estableceremos un conjunto de acciones para salvaguardar las necesidades de todas las familias de Costa Rica, pero más de aquellos sectores vulnerables que necesitan que protejamos sus intereses de manera puntual. Y también proteger la confianza financiera que la comunidad internacional siempre ha depositado en Costa Rica. Hoy firmé un decreto en el cual ordené a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado, de tal manera que se atiendan en primer lugar el pago de la deuda pública, los salarios y pensiones del gobierno central, las transferencias conforme su urgencia social y después el resto de las obligaciones. Los pagos se harán en ese orden tomando en cuenta la liquidez para hacerlos efectivos. No habrá nuevas modificaciones presupuestarias mediante decreto que impliquen más erogaciones, ni se harán nuevas solicitudes de avalúos para comprar o alquilar propiedades con recursos del presupuesto nacional, excepto aquellas destinadas a obras de infraestructura. Decidimos una moratoria en las declaratorias de actividades de interés público que impliquen exoneraciones fiscales. He ordenado que el presupuesto de la República para el año 2018 tenga un crecimiento cero en todos aquellos rubros que no tengan obligación legal para aumentar. Convocamos para la discusión de las señoras y señores diputados el proyecto de ley que transforma el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado, así como el que reforma el impuesto sobre la renta. Procuraremos más alternativas de financiamiento entre inversionistas extranjeros que quieren comprar títulos en el país, mediante la derogatoria de la ley para desincentivar el ingreso de capitales. Asimismo, pediremos la autorización para colocar deuda externamente. Mi gobierno está dispuesto a tomar las decisiones necesarias, asumir toda la responsabilidad para cerrar este ciclo odioso de debilidad de nuestras finanzas y permitir que las próximas administraciones tengan los recursos necesarios para erradicar la pobreza y construir la infraestructura imprescindible que necesita un país desarrollado sin el riesgo de enfrentar una grave crisis económica y social. Mi gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual, de manera que no se vean afectadas ustedes, amigas, amigos y sus familias. Sabemos que estas no son... Matices, los tonos de la actualidad. Bien, esa es parte de la cadena presidencial del pasado 1 de agosto, dice J. Daniel Leitón, me volvía a preocupar y alarmar al escuchar al presidente. Khaled dice, el tono es como de estamos en crisis, vamos a ver cómo hacemos para que no se vean afectados los costarricenses. Fernando dice, Luis Guillermo Solís ha buscado impuestos sí o sí. Lucía Echaverri dice, siguiendo el ejemplo de La Mancha, don Fernando. Bueno, evidentemente, la gente los escucha y tiene una percepción de lo que se está enviando en términos de mensaje. No quiere decir con esto que el mensaje no pueda ser perfectible, digamos, en ese sentido. O sea, siempre un espacio tan corto como una cadena de estas no se puede explicar todo el alcance de lo que se está dando. Se da un mensaje inicial y bueno, para eso después estamos los técnicos y el personal del ministerio para poder darle contenido en términos de explicaciones más amplias a ese mensaje. Pero usted lo hubiera, vamos a ver, es que tiene razón, es de percepción del mensaje. Lo que pasa es que los mercados se comportan también mucho por las percepciones de los mensajes. Sí, pero ahí es muy importante indicar que tanto mercados como agencias calificadoras siempre hacen una debida diligencia en este proceso y el primer contacto que hacen es con nosotros mismos. Uh-huh. Ellos van a la fuente de la información. Evidentemente un anuncio de estos de parte del presidente es un anuncio que genera atención. Sí, por supuesto. No lo está diciendo cualquier persona, pero cuando nosotros traducimos este mensaje lo explicamos y evidentemente también ellos pues utilizan la información de la fuente primaria que somos nosotros. Ahora, yo lo que creo es que no debemos bajarle el tono al mensaje, aunque
digamos, si lo El ampliamos... presidente se lo subió mucho. No, está bien. Es que vamos a ver, si esto permite sacarnos de ese sopor en el que estamos, pensando que no va a pasar nada si no arreglamos esto, mira, es muy necesario, era muy necesario hacerlo. Nosotros estábamos viviendo un problema, que ya lo estábamos teniendo en términos de manifestación, que era un problema que de no arreglarse ahora, en próximos meses podría ampliarse, y entonces eso implica decirle a la población, mire, estamos teniendo esta situación, alerta de que estamos teniendo la primer gran manifestación de que la situación fiscal podría provocar un problema adicional a futuro, y con esto evidentemente informarle a la población de que es necesario buscar soluciones. Claro, pero dijo, fragilidad de las finanzas. Son frágiles. Dijo, estamos buscando la manera de garantizar la operación de los servicios esenciales. Sí, porque cuando... Digo, pero es como si fuera el día siguiente. Es que, como le digo, nosotros tuvimos que posponer pagos que en otra circunstancia en el mes de julio hubiésemos querido poder hacer oportunamente. A mí no me da, digamos, ninguna satisfacción pensar que una plata como la que se atrasó unos días para Limas, con el efecto que eso tiene en términos de la población beneficiaria, y íbamos a poder atrasarla, sino que uno hubiera querido tener recursos disponibles para poder pagarlos. Cuando uno hace priorización y las circunstancias se ponen más difíciles, evidentemente priorizar en algún momento va a significar dejar por fuera algo. Sí. Y eso es lo que nosotros tuvimos que tener claro. O sea, imagínense lo que es hacer este ejercicio y decir, bueno, si la cosa se pone difícil, yo pago deudas, salarios y pensiones. Vamos a ver, es que si usted me dice, a mí me parece, vamos a ver, por lo que yo percibí, por lo que yo sentí, yo estaba en Ochomogo escuchando esta cadena, yo me asusté. O sea, a mí me alarmó, Fernando, pero es diferente decir, sí, lo alarmamos porque queríamos que el presidente alarmara para ver si nos despertamos y hacemos algo, ¿verdad? Eso es una cosa. Y otra es decir, no alarmó tanto, no era tan serio. El presidente alarmó porque era la estrategia alarmar para despertarnos. No, el presidente alarmó porque esa era la situación que teníamos en ese momento y había que comunicarla. ¿Usted le cambiaría algo a esa cadena? Probablemente ampliaría un poco el discurso para poder meterle otros elementos, aunque ya no sé si yo no soy experto en comunicación, no lo sé. Si estaría haciendo un mensaje muy largo y a veces uno habla mucho y por eso, pero pierde la atención de la gente. Pero de los términos que usó el presidente, ¿le cambiaría algo? Es lo que hemos dicho desde el principio, que estamos viviendo una situación difícil en materia de liquidez. Con eso empieza la cadena. ¿A usted no le parece? Vamos a ver, es que el presidente dice, lo advertimos hace más de 3 años, desde 2010. Pero bueno, el presidente entrando al gobierno dijo, en 2 años no se aprobarán más impuestos. El último plan fiscal que pasó, que pasó en primer debate, que fue el acuerdo aquel entre Liberación Nacional y Otón Solís. Sí, el gobierno de doña Laura. Ajá, porque hay gente que me ha dicho, se lo trajo bajo el PAC, no es cierto. No, fue la sala cuarta. Sí, el que presentó la acción de inconstitucionalidad fue Luis Fishman. Así fue. Pero hay un detalle, aquí también. El que firmó la acción de inconstitucionalidad fue... No la firmó. El que preparó la acción de inconstitucionalidad fue don Luis Paulino Mora. Como asesor el legislativo. Viceministro de la presidencia fue el que la preparó. Entonces, bueno, en el morbo de la situación se suman varios elementos. Uno, que fuera el viceministro Mora, que hoy viceministro de la presidencia, quien preparara esa acción que se trajo bajo el último plan fiscal. Que el presidente Solís dijera no hay aprobación de nuevos impuestos en los primeros 2 años. Que habló en esta cadena, solo de la creación de impuestos, pero no habla para nada de control de gasto, que efectivamente ha mejorado la recaudación fiscal, y es un hecho creo que hay que reconocerle a esta administración, pero digo, el primer presupuesto 2015 tenía un aumento de 19,6%. Pero ve qué interesante lo del presupuesto, es que se ha convertido en un tema muy, muy amplio de discusión. El presupuesto era para el año fiscal del 2015, muy bien. Gran parte del crecimiento de ese presupuesto era amortización. ¿Qué es amortización? Es la autorización para renovar deuda. O sea, amortizar es pagar deuda y para eso yo me tengo que volver a endeudar. Entonces lo que estoy haciendo yo ahí es diciéndole a la asamblea, mire, necesito que me autorice todo este monto de deuda que se va a vencer y que yo necesito renovar con otra deuda nueva. Y eso va ahí porque se considera un gasto presupuestario. Muy bien. Si usted hubiera quitado eso, el presupuesto crecía un 12%. Todavía pueden decir que era alto. Pero bueno, nos llevamos esa autorización de gasto y durante el 2015
a través de un acuerdo que se había logrado con algunos diputados, se envió, y espero que la memoria no me falle, 1 o 2 presupuestos extraordinarios donde se recortaron 60.000 millones. Y entre otras medidas que logramos implementar, el gasto finalmente del 2015 es de poco más del 9%. Entonces, no es que el gasto creció un 19%, el presupuesto iba con un aumento del 19%, una gran parte de eso se debía a aumento de amortización, que si lo sacábamos implicaba un crecimiento del 12%, y después hubo 2 reducciones de gasto vía presupuestaria, 2 recortes, y aún así todavía hubo más control y permitió que el gasto finalmente creciera un 9%. Recordemos de esto que el presupuesto es la autorización para gastar. No quiere decir que yo agarre toda esa autorización y la tiré por la ventana. Lo que hicimos fue dejar que el gasto aumentara un 9%. Hicimos todo el esfuerzo de llevar eso a un número más razonable. 3 veces la inflación, digamos. Era muy elevado en función de la inflación, pero es que nosotros tenemos, recuérdense esto también, una parte importante del gasto que no está asociada a la inflación, sino al crecimiento de la economía, que es el gasto en educación. Y esto es un problema, porque entonces una parte muy importante de nuestro gasto crece conforme crece la economía, no conforme crecen los precios. Y eso es un problema que nos originamos cuando hicimos la reforma constitucional para pasar del 6 al 8. Unánime. Probablemente. No, unánime. Todos Bueno, los 54 diputados que están ahí sentados. Por eso cuando nosotros vemos este problema, y aquí voy a quitarme por un segundo la camisa de viceministro, y nosotros repartimos culpas, las culpas caen sobre todos. Entonces, si tiramos para arriba, probablemente nos va a caer a todos encima. Y eso ya que somos todos culpables, veamos a ver cómo hacemos para arreglar esto. Oiga, incluyendo al gobierno de la República. A este y a los que están atrás. ¿Qué responsabilidad tiene este? Bueno, probablemente si nosotros nos sentamos a ver el proceso que hemos seguido para darle seguimiento a algunos proyectos, yo no me quito de que pudimos haber hecho algunas cosas diferentes y probablemente mejores. Siempre hay espacio para mejorar. Pero cuénteme pero ojo, fuimos propositivos. Yo eso sí lo digo, que tal vez nos faltó más agresividad. Puede ser, nos tocará evaluarlo en algún momento, que probablemente hizo falta más manejo de algunos temas en la parte política, probablemente, o sea, ya digamos, la autocrítica siempre puede darse y siempre puede abrir el espacio, y probablemente la haya, y si es necesario para desencadenar el resto del proceso, Dios mío, la hacemos. O sea, bueno, hagámosla. Cuando yo tenga a los diputados aquí le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es su responsabilidad en la Asamblea Legislativa? Pero como tengo al viceministro de Hacienda, ¿cuáles han sido los errores de esta administración para el manejo de eso? Bueno, esto que te decía, probablemente... El manejo político. Probablemente se requirió un poco más de presencia. Yo no me niego a eso. Quítele el probablemente. Hábleme con toda la autoridad de un viceministro. Es que yo no me he sentado a evaluarlo como para poder decírtelo con toda certeza, ¿verdad? Está bien, el manejo político. Sí. La agresividad a la hora de aprobar reformas fiscales. Bueno, nosotros hemos tenido presencia cuando hemos procurado tenerla en cuanto a la Asamblea. Estuvimos presentes, hoy lo decía don Rolando González en el programa de doña Amelia, con respecto al proyecto de lucha contra el fraude, estuvimos ahí en la Asamblea y bastante. Pero la situación del presidente de no aprobar impuestos en los primeros 2 años, ¿a usted le parece un error? Vamos a ver, es que yo creo que al presidente se le está juzgando por lo que dijo y no por lo que ha hecho. Y probablemente sea el primer presidente que se le juzgue por lo que dijo y no por lo que hizo. Porque en realidad, un día se estaba viendo un corto que sacó la gente de comunicación de presidencia, y el presidente habló de la situación fiscal en el discurso de toma de posesión. Y dijo en ese discurso que había que entrar a este problema, ojalá en los primeros 2 años de gobierno. Que lo habrá dicho en la campaña, bueno, es un tema que dijo en su momento, pero nosotros desde que arrancamos sabíamos que teníamos que empezar a buscar mecanismos para solucionar el problema. Claro, pero es que él lo dijo y lo explicó, don Fernando. Él dijo, en los primeros 2 años no se aprobará nada, se discutirá todos los mecanismos, pero no se aprobará nada. No creo que lo haya dicho así, pero no me acuerdo, tampoco te lo puedo decir de esa manera. Ahora, nosotros sí empezamos a plantear las propuestas. 31 de julio de 2014 presentamos el proyecto de lucha contra el fraude. Hacia principios de 2015, nuevamente, si no me falla la memoria, llevamos el de lucha contra el contrabando. Planteamos una modificación para el tema de exoneraciones. Llevamos el de eficiencia en la administración de los recursos públicos, conocido como Caja Única.
En marzo del 2015 pusimos en consulta pública las reformas de IVA y renta y finalmente las llevamos a la Asamblea en agosto del 2015. Presentamos una reforma a los regímenes de pensiones con cargo de presupuesto que se juntó con otras iniciativas presentadas por los diputados y que se aprobaron por dicha el año pasado. Presentamos a la Asamblea un proyecto para mejorar la evaluación de desempeño, que no sé qué ha pasado. Y en mayo del año pasado presentamos finalmente proyecto de responsabilidad fiscal que crea la regla fiscal. Don Fernando, antes de ir a la pausa, ¿qué le parece el cierre? ¿Leyó hoy el editorial de La Nación? Sí lo leí, no sé si lo logré terminar de leer. No se preocupe, le voy a repasar el último párrafo. Dice, la actual administración y su fracción del PAC son culpables de incubar la grave crisis del futuro cercano mediante el intencional e irresponsable descarrilamiento del plan de solidaridad tributaria, la demanda fiscal, la expansión del gasto a costa de minimizar la importancia del déficit, la burla a quienes supuestamente insistían en déficit cero y la negativa a hablar del gasto estructural. Esa es la realidad y no hay alternativa. ¿Qué le parece ese...? Muy fuerte y probablemente yo no aceptaría todo lo que se dice ahí, evidentemente. Y empiezo inclusive por de lo último que dice. Nosotros nunca nos hemos negado a discutir el problema del gasto de manera estructural. Yo lo estoy diciendo inclusive ahorita. Una parte importante de ese problema de manera estructural en el gasto es el presupuesto de educación. Y no es que quiera con esto plantear que es necesario recortarlo. Habrá que ver si se puede mejorar su uso. Y nos lo dijo un organismo como la OCDE. Pero lo pusimos ahí sin financiamiento, unánimemente. Después, nosotros inclusive en su momento discutimos este problema de las transferencias que se hacían y que se acumulaban en las instituciones sin uso. Por eso llevamos el proyecto llamado de Caja Única. ¿Usted se acuerda de cuánto fue el aumento salarial al sector público del primer semestre de 2015? Si no me equivoco fue un 4%. Un poquito más, sí. 4.3 si no me falla la memoria. Sí. Con una inflación de 1. No era una inflación de 1. ¿Cuánto era la inflación? Debe haber dado porque nosotros lo que nos comprometimos es a pagar inflación. Que es un acuerdo que estaba vigente desde agosto del 2007. Aumentos salarios públicos. Del primer enero semestre. 2015. No, ese ya fue más bajo. Creo que fue el julio 2014. Ese fue, sí, junio de 2014 es el primero. Vamos a revisarlo en tiempo real. Porque yo recuerdo que los sindicatos celebraban el aumento que les habían dado. Fue entre 4 y 5,14. Déjeme nada más recordar, estoy usando una nota de La Nación. El gobierno y los sindicatos acordaron un aumento del 4% en los salarios para el sector público en general y 5,14% para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo establecido. El acuerdo se hizo oficial por parte de Víctor Morales Mora, quien aseguró que en el caso de los profesionales recibirán en enero próximo un alza de 0,14 retroactiva a julio. Necesito buscar la inflación aquí. Vamos a ver si está... vamos a ver, bueno. No está la inflación, pero vamos a reportear en vivo. Tenemos un aumento salarial de entre 4 y 5,14 para el sector público en julio de 2014. Inflación Costa Rica 2014. Ok. Ahora que el primer semestre. Sí. El total fue 5.13 de ese año. Sí, porque es que, acuérdate que en el primer semestre fue un poco más alto, que fue cuando se dio el aumento en el tipo de cambio. Ok. Que después bajó. Tuvo que haber andado por un 3. Creo que fue casi un 4, porque en realidad nosotros lo ¿Del que primer semestre? Del primer semestre, sí. Nosotros hemos tratado de mantener los aumentos salariales apegados al monto de inflación. Excepto la primera vez, don Fernando. No, es que aún así, lo que sí se dio consistentemente fue un aumento más alto a los sectores de menos salario en el gobierno. Que muchos de ellos, por cuestiones que yo todavía no entiendo, en algunos casos hasta ganan menos del mínimo. No sé por qué. Vamos a ver. Informe de inflación Banco Central de Costa Rica. Bueno, tengo a marzo 2014.
Bueno, vamos a buscarlo. En la página del banco de indicadores económicos puedes buscar la inflación acumulada. Histórica. Sí, o la interanual, la de junio. No, la interanual te va a dar la del año completo. Sí, la acumulada. Interanual. Aquí está IPC, niveles y variaciones. Dícese que tengo 2015, desde abril 2015. Tiene que estar antes, probablemente es que tengas que extender el cuadro. Bueno, son las 2:25, vamos a la pausa. Claro. Y mientras buscamos el dato, nada más déjeme preguntarle, a todo el mundo me está mandando esto. ¿Es cierto que le van a cobrar por usar Netflix 15% a uno? Sí, claro. ¿Por qué? Hay una discusión a nivel internacional muy fuerte sobre la necesidad de grabar las expresiones de economía digital. Si todos empezamos a pasarnos a consumir televisión por internet o por streaming, los recursos que se van a obtener por vía de impuestos en unos años van a disminuirse sensiblemente. Hay que adaptar la estructura tributaria a la nueva economía. Entonces, si hay una propuesta. Sí, claro, la presentamos hoy en la asamblea. Hoy para Netflix. No, es una cosa más amplia. Sí. Sí, hay una propuesta para, en general, los servicios que se pagan por internet y que se consumen localmente. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser desde ver una película hasta oír una canción, descargar una canción, descargar un programa de software, un juego, una aplicación, y muchas cosas que se pagan y sobre los cuales no se está tasando eso. ¿En otros países se cobra eso? Hay digamos, dentro del seno de OCDE se ha estado discutiendo cómo hacerlo. Hay países que ya han venido avanzando con mecanismos para poder lograrlo. Uh-huh. Y nosotros estamos proponiéndolo, inclusive la propuesta nuestra para hacerlo, la presentamos en el grupo de trabajo sobre impuestos al consumo de OCDE y llamó mucho la atención. Porque la nuestra es poco más simple, la que nosotros han intentado aplicar, porque nosotros lo hacemos como retenciones en el pago con tarjeta. Pero lo hemos venido conciliando, inclusive con expertos de otros países, pues para buscarle la factibilidad desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Pero vamos a ver, pareciera que no hay ningún país que lo haga. No te lo puedo asegurar así, porque en realidad, como te digo, esto se ha venido discutiendo de manera que se logre hacer. No, Fernando, pero vamos a ver, lo que ustedes quieren es que si yo tengo mi celular aquí y ahorita en el corte comercial bajo una canción, bajo una aplicación o me meto a ver un documental de Netflix, en la mensualidad se me cargue un 15% de impuesto. Sí, señor. ¿A usted qué le parece? Que eso es importante y necesario. Si no, se va a erosionar la base imponible y en unos años vamos a estar otra vez discutiendo aquí de los problemas que tuvimos porque no previmos que la economía iba a dirigirse hacia ese punto y eso erosionó la recaudación de impuestos. Pero ¿en qué se las erosiona ahora? En el momento que vos dejes, te voy a dar un dato, para ponértelo así. El año pasado, la mitad de los consumidores estadounidenses estaba consumiendo televisión básicamente a través de internet. Sí, sí. Muchos de estos habían dejado de hacerlo a través de otras vías, como por ejemplo el pay-per-view o la suscripción a televisión por cable, que están grabadas con impuestos. Okay. Vamos a ver, la televisión por cable está grabada con impuestos. Sí, señor. La televisión abierta no. No, porque es gratis. Ok, oír música no. La abierta no, porque es gratis. Y no puedo grabar algo que vale cero. Entonces, ¿qué les va a erosionar? O sea, vamos a ver, para quitar la palabra erosionar, ustedes lo que están diciendo es, si todo el mundo se pone a ver Netflix, entonces vamos a dejar de recaudar impuestos por otro lado. ¿De dónde? De la televisión que se consume ahora a través de televisión paga o de la que se compra. Porque ya... Pero casi nadie compra. Ahora no, porque hay Netflix. No, ni antes tampoco. Yo sí, bueno, si yo tengo... Pero usted es un fiebre de ver tele. No, tengo un montón de películas para niños en la casa, es que no son para mí. y entonces las he comprado a lo largo del tiempo. Pero vamos a ver, ustedes están oliendo que van a disminuir la recaudación de impuestos por televisión por cable, entonces quieren grabar Netflix. Yo no, bueno, el mundo... Hombre, pero estamos liderando esto, podemos liderar un montón de cosas más. Uy, ojalá, que dicha que lo estamos haciendo en esto. Yo invito a la gente a que busque las iniciativas de economía digital en OCDE y sobre todo en materia de impuestos y las que ha venido llevando adelante la Unión Europea. Pero no es un problema que nos estamos viendo solo nosotros. No, seguramente es un problema mundial. Claro. Pero ningún otro país lo ha aprobado. No te puedo decir que no, porque no tengo esa información en este momento. O sea, probablemente hay alguno que lo haya hecho, lo que pasa es que no tengo ese dato en este momento para poder decírtelo.
Pero vamos a consultarlo. Tenemos gente que participa del comité de impuestos directos de esta organización. Don Fernando, y ellos nos pueden ayudar a saber eso. Entiendo la lógica, pero quiero preguntarle algo. El costo en imagen que tiene esto que acaban de decir, vea, usted dijo esto y se explotaron las redes sociales. Ajá. Están re locos, por Dios. Viceministro de Hacienda confirma matices que quieren meterle 15% de impuesto a Netflix. ¿Qué les pasa? Impuesto a Netflix, PAC nunca más. Ustedes entienden, el Netflix, Spotify, compra de apps, están locos. ¿Compra de? De apps, Ajá. están locos. Vamos, el costo, ¿ustedes entienden el costo que esto va a generarles? ¿Por qué? El costo de imagen. Bueno, pero perdón, es que nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar lo que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas. Y si yo te voy a decir que si saco lo de Netflix, no sé, esto no me va a erosionar la imagen pública, mira, sería muy irresponsable. Fernando, yo entiendo, pero les quedan 7 meses de gobierno. ¿Por qué no le dejan este pleito al gobierno que sigue? Porque eso no es responsable. Lo responsable es lo que estamos haciendo. En campaña electoral, de verdad. Bueno, es que el presidente fue muy claro a decir que este gobierno iba a asumir el costo político que necesitara asumir para poder impulsar la reforma que ocupase. Porque si no, te lo digo de esta manera, ni nos preocupamos por hacer la reforma. Si fuéramos bien irresponsables, nos volvemos a dar el reloj y decimos, puñas, quedan 6 meses, ¿para qué me voy a quemar con este tema? Mejor me siento a esperar a ver pasar el tiempo. ¿Cuánto ha caído la recolección de impuestos por televisión por cable? Bueno, no sé por televisión por cable, pero sí te doy un dato. Y esto fue un informe de la Contraloría del 2014. En 2008 se recaudó 6% del PIB en impuesto de ventas. Para este año, el año entrante, se espera que sea 4,4%. ¿De dónde surgió la erosión? Aparte del problema originado por la crisis, la Contraloría lo que viene advirtiendo es que el sector servicios en la economía cada vez es más grande y nosotros no tenemos bien cubierto ese sector con el impuesto porque nuestro impuesto de ventas grava básicamente bienes y no servicios. Vamos a ver, despacito, porque me quedan 2 cortes. Hay un montón de exoneraciones en este país. Así es. Sin límite de tiempo. Eso lo señala el Estado de la Nación del año pasado, y supongo que usted lo conoce bien. Es decir, en algún momento entre 1950 y entre hoy empezamos a decir fulano, podemos exonerar a quien importe tal cosa, a quien venda tal otra, y nunca le pusimos límite. Es una práctica demasiado metida en el quehacer político de este país. Está súper abierta. Sí. Se exonera un montón de cosas, algunas sin sentido. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, claro. Bueno, algunas que ya no existen. Hay un montón de profesionales liberales que cobran lo que les da la gana y no reportan el ingreso. Okay, ¿por qué no se meten a eso en lugar de meterse a cobrar el impuesto a quien ve Netflix? Porque hay que entrarle a todo. Vamos a ver, repito, una de las advertencias que ha habido en este tema es que el patrón de consumo de la gente se está dirigiendo primero hacia la transformación de cierto consumo de bienes en servicios y muchos de estos servicios digitales. Ya yo no compro la película en el supermercado, la veo por internet. Ajá. Si esa transformación continúa, la erosión sobre la cual se cobran los impuestos indirectos, en este caso nuestro impuesto de ventas o el IVA, va a ser cada vez más fuerte. Y eso implica hacer ajustes en la legislación. Estamos dejando las bases sentadas para evitar que este problema le vaya a generar una dificultad al próximo gobierno o al que siga en términos de erosión de la base por un cambio en el patrón de consumo de la gente. Y eso es una discusión a nivel global, insisto, no es un tema que se nos ocurrió acá. Nosotros estamos planteando una propuesta porque estamos haciendo una reforma del IVA. No, yo lo que no entiendo es la asesoría al gobierno de decirles, hey, 6 meses antes de que se acabe el gobierno, en plena pre-campaña electoral, ¿por qué no someten a discusión que se ponga impuesto a Netflix y a Spotify y a aplicaciones? Pero bueno, ese es un tema de comunicación, no un tema económico. Señores, somos tendencia después de lo de Netflix, debajo de Sanajá. Así es que bueno, sigamos escribiendo para hacerlo más tendencia. Pero, don Fernando, estamos con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. Dice María Castro, ese viceministro debe ser un doble pagado por De Santi, porque se está paseando en el Paco hoy en la tarde. Me acojo al artículo 146 del Código Electoral. No puedes hablar de nada. No puedo hablar de política electoral. Oiga, la gente reventó con este tema. Y hay algunas observaciones que me parecen válidas. Una de esas es, no pagamos impuestos por internet, como para pagar después por Netflix, o después por canciones, o después por aplicaciones. Lo que pasa es que dentro del consumo de un servicio estamos consumiendo otro servicio.
Yo sé que, vamos a ver, es una cuestión muy compleja, pero lo que sucede es eso, o sea, nosotros estamos consumiendo. Recuerden que el IVA grava consumo de bienes y servicios. Aquí no estamos acostumbrados a grabar servicios, pero en todas partes del planeta se graban. Y la gran discusión es... Y tuvieron la iniciativa 6 meses antes de terminar el gobierno. Es un tema de responsabilidad. Nosotros somos responsables en plantearle al país lo que necesita hacer en términos de reforma. La Asamblea decidirá qué hace más adelante, pero nosotros tenemos la obligación de plantearlo. Dicen aquí, la pregunta es, ¿se le cobrará a Netflix o al usuario? No, al usuario, es un impuesto al que lo consume. Acuérdense que en el caso del IVA, y yo siempre lo he dicho, nunca he escondido eso, el impuesto recae en el consumidor. Es un impuesto que grava el consumo, repito, de bienes y servicios y por lo tanto recae sobre el consumidor. Oiga, don Fernando, vamos a ver, yo entiendo que usted es experto en temas económicos. Sí, ¿verdad? dicen. No, digo, tiene que serlo porque fue analista de Noticia Monumental antes de ser viceministro, pero alguien le dijo al presidente Solís, presidente, vamos a anunciar ¿hoy qué es? 10 de agosto. Sí, vamos a anunciar el 10 de agosto que queremos grabar esto. El presidente sabe lo que... El presidente le hemos planteado las reformas que se han estado discutiendo, le hemos comentado las propuestas que hemos planteado, él está al tanto y como lo dijo ya en algún momento, él va a cargar con el costo político de plantearle al país la necesidad de hacer las reformas que se requieran. Pero esto sabe. Sí, bueno, nosotros le hemos dicho todo y lo hemos hablado. Oiga, porque debe estar Carlos Alvarado que se jala el pelo en la casa. Artículo 146. Vamos a ver, el gobierno le corresponde a este y a cualquiera plantear con responsabilidad lo que se ha hecho. Y yo creo que cuando nos ha tocado hablar de política fiscal y han habido reformas, el gobierno de Doña Abel, el gobierno de Doña Laura, el gobierno de Guillermo Solís, responsablemente han salido a decirle al país, señores, ocupan reformas. Don Oscar, el propio. Es que don Oscar vio una reforma del IVA y que no se discutió y después lo que se aprobó fue el impuesto solidario. La concentración del tema, don Oscar, fue básicamente en relación con el Tratado de Libre Comercio. Oiga, dice Daniel, totalmente de acuerdo con lo que dice el viceministro. Eso es perspectiva y una actitud política responsable. Muchas gracias. ¿Se puede grabar ese mensaje? Tómale una foto, voy a hacer un único mensaje que le mandarán a apoyarlo el día de hoy. Pero vamos a ver. Eso, sí. Ustedes entienden que esto lo que va a generar a partir de ese instante no es solo que la gente se moleste y se ofenda o esas cosas, sino términos de fondo como, hey, ¿por qué no van y le cobran a los profesionales liberales? Hey, ¿por qué mejor no recaudan? ¿Por qué mejor no quitan la convención colectiva? ¿Por qué la Universidad de Costa Rica no le paga un montón de privilegios a sus profesores? Es que, vamos a ver, cuando nosotros planteamos hoy a la Asamblea un proyecto que unificamos temas en un solo proyecto, que ve impuestos y que ve gasto, la discusión de todos los temas son válidos de plantear en este momento. Es retrotraer todas esas discusiones que no hemos tenido a lo largo de los años y ponerlas ahora sobre la mesa. Hay que tenerlas. ¿Qué concluye eso? ¿Qué saca en un proyecto de ley que esté en un plazo razonable aprobado? Va a ser un ejercicio muy interesante porque tenemos que tener una discusión grande, pero también en un plazo razonable de tiempo que le permita a la siguiente administración iniciar de forma holgada con un gobierno con el problema fiscal resuelto. Pero ustedes entienden que este tema, por ejemplo, no se va a aprobar en esta Asamblea Legislativa. Bueno, no sé. Yo tengo los... ¿Se van a comer todo el costo de imagen que tiene esto? Yo tengo los argumentos técnicos para poder explicarlo, los expertos que han estado trabajando este tema, las presentaciones que hemos ido a hacer a foros internacionales. ¿Y alguien nos explica el timing? Digo, porque usted no es experto en eso. Alguien les dice, hey, suave, este no es el momento. Bueno, ¿será este momento para un gobierno que está saliendo a plantear una reforma tributaria? Probablemente no. Pero lo estamos haciendo y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Vamos a la otra pausa comercial. En esta pausa usted tiene que escoger la canción. Escoja bien la canción hoy. Ya la tengo pensada desde ayer. 2:45, vamos a la pausa. Les pido por favor, recuerden que hace 15 días estrenamos aplicación móvil, CR Móvil, así es que por favor, si usted tiene un iPhone, la puede bajar del App Store, si tiene un Android, lo puede bajar desde el Play Store, por favor bájela antes de que pase este proyecto de grabarnos. Vamos a estallar el Twitter esta tarde de Monumental. ¿Van a cobrar el impuesto al Twitter, Fernando? No, es gratuito. Ok. Dice Andrei, si las aplicaciones tienen publicidad, ¿por qué me cobran a mí, no al anunciante? Porque en el caso de la publicidad, recuerde que se la está vendiendo al dueño de la aplicación. Ahí lo tiene que pagar por otro lado. Ventríloco CR dice, muy sólida, consistente y admirable la posición del viceministro. Gracias.
Dice Camilo que escoja la canción hoy, que cante Viajera. Ya a esas alturas no tiene sentido. Ok, dice Enrique que va a ponerse que va a tener que volver a ver en UHF algunas cosas que estaba viendo por internet. Dice Wenz Aguilar, me parece muy bien que el viceministro sea honesto. Don Fernando, vamos a ver. Ya he tenido alguna dosis de sarcasmo en los últimos minutos, pero ya seriamente. WhatsApp. ¿Se podría grabar WhatsApp entonces bajo el mismo Vamos criterio? a ver, volvamos al tema. Internet presta o permite que se accedan muchos servicios de forma gratuita. Evidentemente aquello que se adquiere sin costo no se puede grabar, porque lo que estoy grabando es el consumo, o sea, la expresión monetaria de lo que yo estoy utilizando, ya sea un bien o un servicio. Si el precio es cero, el impuesto a cobrar es cero, porque cualquier tasa que se le ponga sobre un cero va a dar cero. Ahora, si yo estoy pagando por eso, estoy con esto cubriendo parte de mi consumo, la idea es que eso también esté cobrado, como cuando yo compro una cosa en el país, o pago un servicio en el país, o adquiero un bien en el país. También pensemos en una cosa muy importante: este tipo de cosas que prestan servicios desde el exterior y no están grabadas, cuando las que están adentro grabadas sí lo hacen, cuando se prestan desde adentro sí lo hacen, lo que generan es competencia desleal. La cancha no está nivelada porque adentro sí cobro impuestos, pero desde afuera no. Sí. Y yo creo que eso es un tema también que hay que poner en la discusión. Nivelar la cancha, que todo tenga la misma forma de grabarse desde el punto de vista de impuestos. Bueno, don Fernando, me quedan 2 minutos. 1 minuto me queda, más bien, perdón, Glenn. Están negociando, entiendo, con las universidades. Sí. Para disminuir el presupuesto que se les daría el otro año. En realidad lo que estamos discutiendo, y en esto lo ha hecho el ministro con la viceministra Cubillo, como un tema presupuestario, pero es discutiendo el año parámetro para definir el PIB, y eso tiene implicaciones de cuánto más o menos se les da. Si se usa, y el rector de la UCR lo dijo un día de estos, salió en un medio de comunicación escrito, que si se usa el parámetro de este año implica un crecimiento menor a que si se usara el parámetro del PIB del año entrante. Lo que estamos proponiendo es usar como parámetro el PIB de este año, y eso significa que el crecimiento del presupuesto de las universidades va a ser más pequeño. Ok, y no se puede girar menos del 8%, bajo la excusa de decir, vamos a ver, es un mandato constitucional, sí, el 8%, entonces si usted llega y da un 7%, porque es materialmente imposible, lo que puede hacer la Sala Constitucional, si van y les ponen una acción de inconstitucionalidad o un amparo, es decir, materialmente imposible. Es que ya no lo pusieron y condenaron al ministro a presupuestar el 8%. Si no lo hacemos en este presupuesto, al menos presupuestariamente, el ministro cae en desacato. Entonces, el problema es que tampoco tenemos mucho margen de maniobra porque ni la misma sala nos lo ha dado. Aquí es donde hay que entrar a discutir cómo se define el parámetro del 8%, si es todo para gasto corriente, si se obliga a que una parte sea inversión, etcétera. O sea, hay varios temas que discutir dentro de esto, pero el margen que tenemos de maniobra es muy pequeño. Se lo decían, digamos, asesorando al ministro legalmente en el ministerio, le dijeron, mire, usted aunque quiera poner un 7%, si pone menos, incurre en desacato y tiene consecuencias penales contra el mismo. Evidentemente no queremos que Don Helio termine en la cárcel. Y el presidente, porque también firma el presupuesto de los dos. Entonces hay que llevar la discusión al plano que corresponde, ¿verdad? Y es una discusión nacional de qué hacemos con el presupuesto de educación o cómo lo financiamos apropiadamente. Don Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto. Por haber venido esta tarde. Muy interesante. Sí, estuvo muy interesante. Y si fuimos tendencia número 1, ¿no me van a cobrar impuestos por ser tendencia? No, señor, si no tiene nada por eso. 2:55, ¿con qué nos vamos? ¿Cuál canción escogió? The Fly, de YouTube. La Mosca. Sí, viejita, pero muy buena, de mis tiempos de colegio. Estaba ansioso para saber cuál era la canción que iba a escoger hoy. 2:55, YouTube, despide Matices. Feliz tarde, hasta luego.